Creo que ahí lo que nos enseña un poco el anuario, ya yéndote festival por festival, es ver de dónde estamos adoleciendo, a lo mejor en géneros, en perfil. Y luego también pasa que hay simplemente sedes, no voy a hablar ni bien ni mal de ninguna, no voy a ser específico, pero hay sedes que literalmente te ignoran. O sea, hay sedes que tú mandas correos y dices, oye, tengo tal película, no seas malo, dame espacio, que nunca te contestan o te contestan un mes después y te dicen, no, pues ya no tuve chance de meterla. Ah, pues bueno, ¿no? Pues fíjate que lo que pasa es que lo que es muy interesante con el tema de justamente los festivales, yo algo que me he enfrentado mucho es justamente a la, digamos, por llamar una expresión, falta de apertura de algunos festivales para programar cine independiente, ¿no? Porque también hay veces que la sede no quiere tu película. Y es algo que también uno tiene que como que empezar a aprender a aceptar, ¿no? Que para ti es tu bebé y le tienes mucho amor y quieres impulsarlo, pero habrá series que digan, es que esta película a mí no me funciona. Entonces, ¿para qué la pongo si yo sé que no va a venir nadie? Pero también por el alcance que tenemos acá, por ejemplo, a número de pantallas o número de copias, tenemos que elegir muy sabiamente, bueno, pero ¿en qué ciudades o en qué localidades voy a darle ese peso a la promoción? Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Soy Elia Leonardo. Pues en esta ocasión vamos a explorar el anuario estadístico de cine mexicano de IMCINE correspondiente al año 2025, que ya se publicó. Ustedes mismos lo pueden consultar en el sitio web del Instituto Mexicano de Cinematografía para que sepan qué fue lo que aconteció con la industria cinematográfica nacional el año pasado en cuanto a producción, distribución, exhibición. Ahora me acompaña alguien que ya es de casa y con quien cada año, en los 3 años que ya cumple Cinéfilos en Apuros, pues exploramos, repasamos qué buenas nuevas o qué malas nuevas nos trae el anuario, y me refiero a Fernando Montes de Oca, productor y distribuidor con Benuca Films. Fer, bienvenido seas una vez más para explorar el anuario. Mi querido Elías, ¿cómo estás? No, pues buenísimo, muchas gracias por la invitación. A mí me encanta estar contigo, platicar contigo, la verdad se pone muy, muy entretenido. Y creo que siempre está bien para hablar del anuario porque tiene cosas bien interesantes. Sí nos va demostrando como una muy, a veces triste o optimista radiografía de cómo está la industria, así que yo feliz de estar acá. Pues a ver, Fer, en las ediciones anteriores ya hemos hablado de centralización y descentralización del cine, las complejidades para exhibir una película, las complejidades para distribuir esto, porque en términos generales mucha banda insiste, ¿no?, en que el problema es la distribución de las películas cuando hay otros factores que impiden que ciertos títulos lleguen a determinadas entidades o a determinadas pantallas. Como ya tocamos esos puntos, mismos que ustedes pueden escuchar en los podcasts de Cinéfilos en Apuros que encuentran en Spotify y en YouTube, pues ahora yo decía, a ver, Fer, fíjate que hay dos puntos que a mí me llaman mucho la atención, y uno que particularmente hasta me hizo saltar, me acuerdo ahí en la silla, en mi asiento, que tiene que ver con los festivales y eventos cinematográficos del país, porque se registraron 292. O sea, es 292 festivales y eventos cinematográficos. Yo mismo me pregunté, bueno, ¿cuántos de estos conozco? Por ende, ¿cuántos desconozco? ¿Dónde se están llevando a cabo? ¿Quién los hace? ¿Qué películas se exhiben? ¿Con cuánta duración? ¿En qué periodicidad? En fin, y al repasar también el anuario, pues la Ciudad de México concentra 61 de estos festivales y eventos cinematográficos. Guanajuato y Jalisco son las siguientes entidades con mayor número de festivales y eventos, con 18. Y hasta el último aparecen Aguascalientes, Hidalgo y Zacatecas con uno, ¿no? En estas entidades nada más hay un solo evento o un solo festival a lo largo del año. Dicho esto, y ya para verlo desde tu trinchera como productor, como distribuidor, si tú escuchas 292 festivales y eventos cinematográficos, ¿cómo reaccionas? Porque desde mi lado diría uno, yo creo que hay más oportunidad para productores y distribuidores como Fernando Montes de Oca, que puede ser Benuca Films, también puede ser Mandarina Cine, puede ser Avena Films, pueden ser muchas distribuidoras que dices, pues mira, con 292
podrían llegar a muchos lados, podrían ser muy vistas sus películas. Es un pensamiento inmediato e ingenuo. Sin embargo, al desconocer cuáles son todos estos festivales y todos estos eventos, pues estaría bien saber qué opina un distribuidor y un productor en, en cuanto a este número, a este porcentaje, antes de entrar a lo que puede ser qué tan benéfico o qué tan perjudicial o a qué barreras te puedes enfrentar con esto. Pero tú, ¿cómo lo escuchas? ¿Son muchos? Y si son muchos, ¿por dónde rascarle? ¿Por dónde empezarle? Fíjate que sí creo que suena como wow, o sea, como que qué chingón, hay un montón de ventanas para que el cine se vea y etcétera. Pero lo que es interesante analizar, y ya cuando los ves como de manera más específica, te das cuenta que muchos de ellos, no podría decir la mayoría, pero un porcentaje muy alto de ellos son eventos más enfocados en cortometraje. Lo que el tema del largometraje, como este elemento que tenemos los distribuidores para ya tener una salida comercial, ya pues no es tanta la cantidad de festivales que sí están enfocados en largometrajes. Y algo que a mí, pues a veces me apena mucho decirlo, pero es la realidad, es que como distribuidor, de alguna u otra forma, en el lado de los distribuidores, que nuestra salida es comercial y que buscamos la idea de trabajar con Cinemex, Cinépolis, Cineteca, circuitos alternativos, pues sí tienes que darle mayor peso a los largometrajes porque son los que tienen una vida comercial que como distribuidor te permite seguir funcionando, ¿no? Pues para mal, para bien o para mal, pues los cortometrajes no tienen esa vida comercial, como que su vida es tal cual la festivalera. Y entonces este número sí refleja muy bien la vasta cantidad que hay de producción de cortometrajes, porque hay un porcentaje bastante importante de esos festivales que son de cortometrajes, ¿no? Creo que por ahí eso es muy interesante y nos permite que los cortometrajes, que son una producción importantísima en la industria del país, sí tengan una salida y que el público los vea. Entonces, creo que por ese lado es como que el principal punto que yo quisiera destacar ahí, porque hay un porcentaje muy importante de festivales de cortometrajes y permiten, ¿no? que los cortometrajes se vean. Ahora, por otro lado, cuando nos vamos específicamente a festivales que incluyan largometrajes, sí es muy amplia la cantidad de festivales o muestras o ciclos que hay, pero también hay que ver ya muy específicamente como analizándolos uno por uno, que muchos de ellos están enfocados en buscar películas que ya han estado en otros festivales grandes. Es decir, agarran lo que estuvo en el Festival de Guadalajara o en Morelia o en Guanajuato, ¿no? Como estos festivales que son los que consideramos como más importantes, ¿no? Y a lo mejor no le dan cabida a nuevas voces, nuevos títulos, no sé, ¿no? Eso ya creo que es un análisis mucho, muy específico, ya de ir como que festival por festival. A ver, bueno, antes que nada ya hiciste hincapié en que muchos son cortometrajes, para ir diferenciando las oportunidades que se pueden asomar para largometrajes independientes, que son los que en su mayoría tú distribuyes, también produces y no es el único. Hay más distribuidoras, ya hay más productores independientes que están a la búsqueda de los espacios para poder exhibir sus películas. Muchos de estos espacios en primera instancia serían comerciales, no obstante, ante la cerrazón que se pueden encontrar por distintas razones, bueno, entonces buscan en el circuito alternativo, que ahorita vamos a ir para allá un poco más adelante. Y luego mencionas esta parte de que, bueno, sí hay muchos festivales, pero se enfocan en, en aquellas películas que ya se vieron en los festivales grandes y que quizá no les interesen las películas independientes o, voy a entrecomillar, pequeñas, es decir, aquellas que no tienen tanta publicidad, tanta promoción y demás. Vamos con esto de parte de de los pros y las contras que se puede haber o que te puedes encontrar, porque al ser un amplio número de festivales y eventos cinematográficos, dejando de lado los de los cortos, sino concentrándonos en aquellos que sí apuestan por exhibir largometrajes para tenerlos en funciones especiales o en competencia, ¿qué tan redituable es para ti como distribuidor, productor? ¿Qué tan cansado puede ser? La otra es, ¿qué tanta confianza hay en esos festivales o no? Y también pregunto esto porque en el episodio con
Rosario Lara, quien fue quien coordinó la investigación del anuario estadístico de este documento y que además es la coordinadora de investigación de IMCINE, ella misma nos decía que hay ciertos festivales y ciertos eventos de los cuales se duda, se hace un análisis, se hace un monitoreo, se hace un estudio y se descartan incluso, ¿no? Dicen, no, este no es un festival porque hay dudas en la manera en cómo lo está elaborando, pero hay otros que sí, sin embargo no los conocemos, ¿no? Nosotros que estamos acá, yo desde el lado periodístico, tú desde el lado de la producción y la distribución, quizá tampoco los conoces. Entonces, ¿cómo es para ti también entrarle a esa búsqueda, a esa exploración, pues tocando puertas o buscando puertas para que tus películas sean vistas, si es que también acaso te han rechazado, no sé, esa complejidad, ese entramado tan complejo que te toca a ti transitar y con el cual también lidias. Pues fíjate que lo que pasa es que lo que es muy interesante con el tema de justamente los festivales, yo algo que me he enfrentado mucho es justamente a la, digamos, por llamar una expresión, falta de apertura de algunos festivales para programar cine independiente, ¿no? No pretendo generalizar porque hay festivales de todo tipo, pero sí de repente te encuentras algunos festivales que pues sí quieren tener, ya sabes, pues Corina, porque pues le fue muy bien y quieren tener Corina o quieren tener, no sé, eh, Tótem o quieren tener Nudo Mixteco o quieren tener Valentín y la Serenidad, o sea, estas películas que ya han estado en muchos otros festivales, pero que obviamente a ellos como festivales independientes también les conviene tenerlas ahí, porque pues, muestran un poquito de, mira, tengo esta película que se distribuyó comercialmente o que se va a distribuir o que ya estuvo en Morelia o que bla, bla, ¿no? Eso lo que implica es que limita un poco entonces la apertura o los espacios para el genuinamente cine independiente o de bajo presupuesto o como estas producciones mucho más indie, como bien dices, que yo muchas veces son las que me involucro o distribuyo. Yo siempre aplaudo mucho, por ejemplo, la chamba de Rafael Martínez García, que tiene un festival que se llama El Cine al Margen. Ujú, Es un festival que está aquí en la Ciudad de México y que algo que tiene muy como lineamiento específico es dedicarse de verdad a puro cine que no sería mostrado o elegido en festivales de los que ya conocemos. O sea, es algo como estandarte de programación. O sea, irnos con las películas que no son fácilmente elegibles por temática, por presupuesto, por producción, por duración. Algo que Rafa me ha dicho muchas veces siempre es mediometrajes. Mediometrajes luego en los festivales de cortos nadie los toma porque duran arriba de 30 minutos y nadie los quiere, ¿no? Pero no tienen una vida real en los festivales de largos o en la exhibición comercial porque está muy complicado agarrar un mediometraje de 38 minutos y distribuirlo comercialmente, a menos que tengas el mediometraje de Pedro Almodóvar o el de Yorgos Lanthimos que sí están en la Cineteca, ¿no? Entonces, claro que eso hace que encontrar festivales como ese en específico, que su objetivo último es ese, encontrar películas de difícil acceso de otros festivales que aquí les dan la ventana, la verdad es que es muy puntual, o sea, no es común encontrarte ese perfil de búsqueda de festivales. Y hay que rascarle un poquito, porque es como los festivales dedicados, por ejemplo, al cine de comedia, que hay muy pocos, o los dedicados a cine deportivo, que hay y también hay muy pocos. O sea, como que te das cuenta que de repente hay muchos festivales de largometrajes que sí buscan salirse de lo normal o como del perfil normal de largometrajes como de cualquier otra índole, que eso le da cabida a que se programen muchas películas que en otros festivales no más nunca van a verse. Estoy pensando, por ejemplo, en el FIC Valores, que es en Guadalajara, que está muy clavado como en películas como más bonitas, como más espiritualmente fulfilling, haz de cuenta, ¿no? O de otro tipo de tenor. O sea, este tipo de festivales ya muy especializados, que afortunadamente, si le rascas un poquito en el anuario, puedes encontrar y buscar que programen tus películas, pero que creo que son muy importantes y que a veces no estamos considerando dentro de este panorama o ecosistema de los festivales nacionales. Porque pues sí, todos quieren, o sea, hay que ser honestos, o sea, es obvio que un festival más pequeño, y pequeño me refiero a no de alcance como Morelia, Guadalajara, Guanajuato, Los Cabos, etcétera, pues sí le conviene, por tema de marketing y por tema de alcance, pues tener películas importantes de otros festivales. O sea, y se entiende y se comprende, lo que buscan es tener más público y que conozcan el festival.
Pero creo que eso de repente hace que en muchas ocasiones nos falten festivales como de estos tipos, en los que se haya más apertura de programación, en los que se especifiquen muy claramente temas, o sea, porque festivales de terror hay montones, ¿no? Tienes los tres como más conocidos, Mórbido, Macabro y Feratu, pero si tú te das cuenta, hay un montón de festivales de género de todos tamaños y que a lo mejor, pues de esos, qué padre que haya, pero a lo mejor ya, ¿para qué? O sea, ya no hagamos más, pues, porque ya hay muchísimos. Creo que ahí lo que nos enseña un poco el anuario, ya yéndote festival por festival, es ver de dónde estamos adoleciendo, a lo mejor en géneros, en perfil, en a lo mejor un festival de puros mediometrajes. Creo que eso no existe ahorita. O sea, que así, un festival donde programamos películas de 30 minutos a 60 minutos. Hasta donde yo sé, eso no existe y sería maravilloso que hubiera. Porque incluso hay festivales de cine experimental. Incluso Ficunam tiene toda una sección de puro cine experimental hecho y derecho o de medios alternativos o así. Y creo que esos, sí, pero tienes que buscarlos, tienes que, otra vez, perdón por la expresión, rascarle un poquito para darte cuenta que sí dentro de este ecosistema de festivales, como que al menos hay uno de algo específico, pero también es muy difícil de repente hallarlos, por un tema de promoción, por un tema de alcance, por un tema de marketing, ¿no? Pero bueno, eso creo que me extendí un poco, pero No, a ver, sobre esto de que tenemos muchos festivales de género o ya muchos festivales identificados que son como los más importantes, te haces un cuestionamiento que es muy válido y con el cual coincido, que es, bueno, a ver, revisemos estos festivales que ya existen, por muy pequeño que sea, pero ahí está, ahí existe, ahí está, y preguntarnos de dónde adolecemos. ¿Y por qué también me detengo en esa pregunta? Es porque justo ahorita, ¿no? En finales de abril, principios de mayo, pues va a ser el primer festival internacional de cine espiritual, el FICES. O sea, la Iglesia Católica detectó, yo creo, alguien hizo su chamba allá dentro del episcopado para detectar y decir, oye, mira, tienen festivales de cine de terror, tienen festivales de cine de género, tienen festivales de esto, lo otro, como que nos falta uno, ¿no? O sea, como que falta uno para nosotros y ahí se colaron. O sea, ahí va a estar el festival, eh, pues este festival con la Iglesia Católica detrás. Y esto me lleva también a la siguiente reflexión, a la siguiente duda, que es qué tan prejuiciosos también somos o podemos ser para entrar a los festivales. Desde mi lado como prensa, si tú me dices el festival de cine espiritual, digo, ay, voy a ver puras películas de mochas, puras películas de alabanza, puras películas con mensaje para convertirme, muchas películas evangelizadoras y probablemente no me vaya a encontrar una con estos conceptos, ¿no? Probablemente sea algo diferente, algo distinto, pero que se ajusta a la visión del festival. Lo mismo puede pasar que el Festival Internacional de Cine de Tlalpan, ¿no? Alcaldía de la que yo soy vecino, y ocurre que a lo mejor en el Festival Internacional de Cine de Tlalpan gana la película cámara pequeña, ¿no? Cámara chiquita. Y yo desde ahí puedo decir, pues, ¿quién la dirigió? ¿De qué va cámara chiquita? Y uno revisa todas las películas que compitieron en ese pequeño festival de Tlalpan. Y dices, ah, cámara chiquita, está también libros viejos, fruta podrida. Oye, pero ¿de quiénes las dirigen? ¿Por qué? Y ahí hay que también ser honestos, podemos caer en el prejuicio de, "Ah, yo no las voy a ver". O sea, si están compitiendo estas películas que de que nadie conoce a los directores, que tienen estos títulos, que porque la gente también piensa así que ni Cinépolis ni Cinemex le van a hacer caso, como por qué las voy a pelar. Cuando a lo mejor ahí nos estamos perdiendo o estamos perdiendo una gran oportunidad de descubrir no solamente cineastas, sino talentos en distintas ramas. Así es como lo veo desde la prensa, pero ¿cómo lo verías tú desde la distribución y la producción con el surgimiento y la creación de estos festivales que hay, ¿no? Festival Internacional de Cine de Orizaba, por ejemplo, existe el Festival Internacional de Cine de Orizaba, el de Tasco, y que así hay a lo largo de todo el ancho de la República Mexicana, y ahora que se apertura a festivales como el del cine espiritual, donde la Iglesia Católica, bueno, ya también detectó y vio un nicho en el que puede incursionar
pues para introducirse desde el plano audiovisual hacia su feligresía y en aras, ¿no? De captar más fieles. Tú, como productor y distribuidor, Fer, también qué piensas acerca de esos prejuicios o de esos desconocimientos o de esas ignorancias que podemos tener hacia esos festivales que en algún momento le podrían dar cabida a tus películas, pero que por alguna razón no volteamos a ver? Claro, es que fíjate que creo que es algo que, pero volvemos al mismo tema de siempre, que es una combinación entre todo, ¿no? Como combinación de promoción de alcance, combinación de conocimiento, como muchos de estos festivales, por ejemplo, el Festival de Cine de Barrio, que luego está en la alcaldía de Xochimilco y así, que luego tienen Ujú. también una réplica, creo que en Azcapotzalco. Este, creo que son festivales bien necesarios porque sí cubren un tipo de programación que en otros no está. Y creo que eso es súper, súper valioso. Creo que algo que comentaron, no recuerdo quién, en la conferencia de prensa en la que se anunció el anuario, que hablaban mucho de que era bien importante que haya un aumento en los festivales y un aumento en las muestras y un aumento en los ciclos. Y yo me acuerdo que mi reflexión fue, claro, es que crezcan este tipo de eventos fílmicos, festivales, lo que sea, conviene siempre y cuando diversifiquen la oferta de producto. Perdón por decirle producto al cine, pero estoy pensando como en este tipo de tener el proyecto y que tenemos, ¿no? O sea, creo que si crean festivales con el objetivo de tener más opciones para ver películas que ya han estado en otros, ahí no tiene sentido la creación de festivales. Y ahí me preocuparía que ese crecimiento en ciclos de cine, pues en realidad no sea tan valioso. Pero si ese aumento de festivales y esa creación de festivales o de nuevas formas o ciclos de ver cine están ligados, por ejemplo, a este tipo de cine mucho más específico, digamos, no sé, el año pasado fue creo que la segunda edición del Festival de Ciudad Satélite, ¿no? Una zona al norte de la ciudad que pues no es como que haya mucha alternativa de ver cine de autor o así, ¿no? Pero hicieron un festival y tuvieron un montón de ponentes, me invitaron a dar una plática de distribución, hubieron varias películas creadas por cineastas de la zona norte de la ciudad, o sea, ese tipo de cosas creo que son muy valiosas para muchas películas que en una situación normal no encontrarían un espacio en otro lado y de repente encuentran ahí la oportunidad de verse, ¿no? Y eso pasa en muchos estados, ¿no? De repente hay ciertos festivales que tienen la sección específica de cine creado en Chihuahua, cine hecho en Sonora, o sea, y creo que esa parte, si esos son los festivales que estamos viendo nuevos, como emergentes, como que están encontrando sus espacios, creo que ahí está la parte valiosísima de la creación de este tipo de eventos de que la parte local y hablando del tema que siempre hemos hablado de descentralizar estos eventos, se siga dando la oportunidad de que se vea más cine que no sea el de siempre. Ahorita comentabas que hay 60 y tantos en Ciudad de México y los demás están en todos lados, ¿no? Qué lindo sería que no solo hubiera un festival o ciclo de cine en Zacatecas y que hubiera más, o en Aguascalientes, ¿no? Y que no tuviéramos que tener 61 festivales en Ciudad de México. Que repito, a lo mejor algunos de esos 61 eventos en Ciudad de México corresponden al de cine de barrio, al de Ciudad Satélite, al 24 risas por segundo, al cine al margen, que ya son más específicos, que programan cine que en otros tipos de festivales no verías. Entonces creo que es ahí donde está como que la parte medular a la que tenemos que ponerle mucho énfasis y atención de los festivales. Encontrar estas oportunidades o ventanas de exhibición de cine que no cumplan con lo mismo de siempre, con repetir la programación de Morelia o repetir la programación de Guanajuato, que ya existen como tal y que siempre va a haber festivales que quieran poner las películas premiadas en el Festival de Morelia, pero seamos capaces entonces de abrir esa comunicación y la conversación como a otros públicos. Es una realidad que va a ser difícil, a lo mejor que las audiencias empiecen a darle una oportunidad a esos festivales o a esos nuevos ciclos, pero yo me he dado cuenta con muchos de estos festivales van encontrando su camino, porque muchos de ellos son locales. Muchos de ellos como que se apoyan mucho en la propia alcaldía, la propia zona, y eso permite que entonces empiecen a crear una audiencia que está buscando. Simplemente el de Ciudad Satélite tuvo muy buena afluencia
Y uno pensaría que Ciudad Satélite como que tiene un poco la marca de que pues lo que funciona son cines comerciales, ¿no? Porque tienes Mundo E, que es un cine de Cinemex como súper comercial, y Plaza Satélite, y etcétera. Y en realidad, si tú quieres buscar una sala de autor en Satélite, tienes que irte al Film Club Café, y no hay otras alternativas, ¿no? Más que uno que otro cineclub por ahí. Pero un festival como este demuestra que hay cineastas haciendo cine en la zona norte del país, de la ciudad, que también tienen una voz. Y nos damos cuenta que incluso cineastas que conocemos y que admiramos, como Marcelino Islas, por ejemplo, todo el cine que hace Marcelino está filmado en el Estado de México, Satélite, Lomas Verdes, Atizapán. Y un festival como este, a lo mejor es una ventana mucho más accesible para este tipo de cine o para estos cineastas que están muy regionalizados. Y eso a mí me encanta verlo. Digo, ya para no extenderme tanto, yo pienso ahorita en un mediometraje que se llama Ese tú que se me escapa, que le fue increíble en su ruta que hizo en la zona norte del país, porque era de un cineasta en Culiacán, y eso permitió que la película se viera en muchos lados, dentro del estado, y que llenara salas y que llenara ciclos de cine, porque era un proyecto local, de un cineasta local, y que dentro de la región la gente quería verlo. Y eso pues, es la oportunidad de que estos eventos locales nos permitan ver ese cine local que no se está viendo en otros lados, ¿no? Ojalá se pudiera replicar y mostrarse en otros lados y no solo volverse regional. Y para cerrar con este tema de festivales y eventos cinematográficos, el anuario también arroja el dato de que 49 de ellos fueron itinerantes. Aquí, ¿qué tan importante es la itinerancia para ti o para ustedes como productores y distribuidores? ¿Qué fallas le pueden encontrar a la itinerancia para sus películas? Porque, no sé, a lo mejor deja pérdidas o no, pero pues es a final de cuentas también un espacio de exhibición mediante el cual se pueden llevar esos títulos a determinada población y que pueda acceder a estar cerca, a verlos. Entonces, para ustedes también, ¿qué representa la itinerancia? Y si 49, dime, ¿son muchos, son pocos? Yo creo que 49, ojalá hubiera más, ¿eh? O sea, a mí la itinerancia se me hace bien padre porque permite justamente, y más, ¿eh? Con el cine que yo llego a distribuir, que en su mayoría es cine muy independiente, a veces hay ciertas regiones del país o ciertas ciudades que es imposible llegar en el estreno comercial. Porque, pues, por obviedad, por el perfil, pues sí es. O sea, cuando llego a estrenar con Cinépolis y con Cinemex, sí me abren cines, pero mayormente están ubicados en Ciudad de México, Guadalajara, porque es donde el cine mexicano suele tener buenos resultados y donde mi alcance como distribuidor me permite llegar, ¿no? Pero pues no puedo llegar a la mejor a Cinépolis, no sé, Camargo, ¿no? O a Cinemex Ciudad Valles, ¿no? Por ejemplo. Pero una itinerancia de un festival me permite hacer eso. O sea, sí me permite que ciertas regiones, ciertas ciudades puedan ver una película que yo traiga sin que eso afecte la parte comercial. Te doy un ejemplo y perdón que lo vuelva a traer a la colación, pero es el que tengo más fresco ahorita. El cine al margen tiene una itinerancia y llega a ciertas ciudades que yo en mi estreno comercial probablemente no llegue. Entonces, a mí no me afecta que un festival previo al estreno muestre la película en Ciudad Fernández, San Luis Potosí, porque yo sé que en mi estreno comercial es muy poco probable que yo llegue a Ciudad Fernández. Lo que quiere decir que mi única oportunidad de que el público de Ciudad Fernández vea la película es a través de una itinerancia de un festival. Creo que para mí eso es súper valioso, porque ya me permite decir, güey, qué padre que haya un público que la va a ver, ¿no? Y que encuentre el espacio y que se muestre, porque también es una realidad que muchos de los cineastas con quienes trabajo, claro, el cine es un negocio, pero para muchos les interesa que la película se vea. O sea, a veces muchas funciones gratuitas en ciertas zonas donde no llega la película comercialmente, al director le interesan, aunque no gane un quinto o gane un fee simbólico, porque la película va a llegar a una región donde naturalmente no hubiera llegado. Es algo que también hace fascinante, por ejemplo, el esfuerzo de Cine Mixteca. Cine Mixteca de repente llega a Guajuapan de León, una zona como de difícil acceso en Oaxaca, donde llevan y ponen pantallas inflables y se mueven y público. Y yo sé que muchas películas mías nunca van a llegar ahí. Entonces, para mí es una oportunidad de que ese público la vea, la disfrute, amplíe un poco su apertura a ver otro tipo de cine y también incluso, si lo quieres ver de una manera muy
eh, pensando en el negocio, la distribuidora, si tengo un Eficine, tengo que cubrir ciertas ciudades y puedo llegar a varias de ellas a través de una itinerancia, a través de un plan, de un ciclo, de un festival o algo, pues también es interesante poder cubrir más territorio y poder decir, oigan, pero pude llegar a todas estas regiones, aunque a lo mejor algunas de ellas fueron a través de una itinerancia. Entonces, para mí es muy valioso. A lo mejor muchos distribuidores no dirán lo mismo porque quieren ver más el tema monetario, y aunque para mí también es importante, sí me rijo mucho por lo que los cineastas me piden, y como te digo, a veces para muchos hay una prioridad muy grande en que la película se vea. Si no hago dinero en algunas zonas está bien, mientras llegue a una audiencia y la audiencia la vea. Entonces, para mí es como un esfuerzo bien padre y ojalá, o sea, 49 suenan bastantes, pero no suficientes. Aprovecho esta pausa para invitarlos a que se suscriban al canal de Spotify y puedan escuchar este tipo de conversaciones y entrevistas con distintas personalidades de la industria y con distintos invitados. También vayan al canal de YouTube, suscríbanse y ahí encontrarán entrevistas, crónicas, críticas, historias y otras cosillas. Ok, a ver, saludos a la banda de Nudo Mixteca, ahí a Noli, que es quien encabeza este proyecto. También mencionabas a Film Club Café ahí en Satélite, que por ahí anda siempre Lalo Ortega echándoles porras. Lalo Ortega, compañero de la estatuilla, saludos a todos ellos. Y ahora vamos a pasar al tema de los espacios alternativos de exhibición. Para entrarle a esto, pues ahí les van otros datos para que ustedes tengan una idea con relación al cine mexicano. El año pasado las películas con más boletos vendidos fueron Mesa de Regalos, con 1.996.937 boletos. Le siguieron Mis Reyes contra Godines, Soy Frankelda, Qué huevo Sofía y Mamá Reinventada. Si ustedes escuchan estos títulos, evidentemente lo van a asociar a los complejos de cine comercial. Y ahí va el siguiente dato, porque en México hay complejos de exhibición comercial 934. Y de las películas mexicanas estrenadas por entidad en 2025, Ciudad de México estrenó 89, Campeche estrenó 24 y Nayarit 26. Estas dos últimas, las entidades con muy pocos estrenos nacionales, porque también no tienen tantos complejos de exhibición comerciales. Pero aterrizando las cifras, pues estas películas como Mesa de Regalos, Mis Reyes contra Godines, Soy Frankelda, Que Bobo Sofía, Mamá Reinventada, llegan a esos pocos espacios con complejos de exhibición comercial que tienen estas entidades. Eso me lleva ahora, me empuja a hablar de los espacios alternativos de exhibición en México, que en 2025 se documentaron 801. De esos, la Ciudad de México cuenta con 254. Coahuila, Durango y Tlaxcala tienen 6. Y el que menos tiene es Nayarit con 4. Ahora sí, vamos a hablar de los espacios alternativos de exhibición Fair, porque para el cine independiente, si me baso en los boletos, en el número de boletos que vendieron películas como Itunino, que vendió 722, y Agua Caliente de Diego Hernández, que vendió 907, es algo que no me cuadra, pues, que no me cuadra porque estoy hablando de dos buenas películas. Y Tu Nino, una película de ciencia ficción que también incluso llegó a la Cineteca Nacional, ciencia ficción mexicana, y Agua Caliente, dirigida por Diego Hernández, que es uno de los mejores realizadores jóvenes que tenemos en la actualidad y que tiene un gran nicho de seguidores. Me parecen muy pocos a comparación de ese millón que tiene Mesa de Regalos, de ese millón que también superó Mis Reyes contra Godines, pero también decir a la gente que, bueno, al haber tantos complejos de exhibición comercial y estas películas llegan ahí, muchos van a preguntarse, bueno, ¿y por qué no nos llegan otras? ¿Por qué no nos llegan las independientes? Y es donde entran los espacios alternativos de exhibición. ¿Cuántos hay por entidad? ¿Cuáles son estos espacios alternativos de exhibición? Porque pueden ser cinetecas, cineclubes, casas culturales, ¿no? A ver, Fer, para que nos ayudes también a dimensionar y entender de qué va esto de los espacios alternativos de exhibición. La lógica
Y la pregunta ingenua me orilla a preguntarte, pues, si hay 801 espacios alternativos de exhibición en el país, ¿por qué no utilizas todos los espacios alternativos de exhibición para que tus películas se vean? Esa es como la básica, ¿no? Y ahí es donde tú ya me vas a decir, pues, por esto sí, por esto no. O sea, no es tan sencillo, las cosas se manejan de esta manera, porque también cuando tú estrenas una película, vemos ahí, ¿no? En cines selectos y aparecen a lo mejor 10 entidades de 32, es como, ¿por qué nada más 10 entidades? Y a lo mejor son 8 entidades, pero se replican en dos ciudades las funciones, pues, siguen siendo pocas. ¿Cómo es o qué tan difícil es esta llegada de los títulos independientes o de títulos mexicanos a los espacios alternativos de exhibición? Fíjate que es un tema complicado y a veces yo también de repente me frustro un poquito justamente porque no se cubran más en algunos estrenos, pero de entrada lo interesante sería, por ejemplo, analizar de esos 800 y cacho, cuántos de ellos, por ejemplo, o más bien cuántos de ellos funcionan de manera regular. Es decir, puede que algunas de esas sedes independientes sean a lo mejor temporales, y con esto me refiero a, pues, a lo mejor una función al mes, ¿no? Haz de cuenta. Lo que eso ya limita qué películas pueden poner. Otro aspecto que también limita el alcance es, para bien o para mal, y lo he comentado un par de veces ahorita, pues la distribución es un negocio. Entonces, aunque sí nos interesa llegar a cierto público eh, a través de una itinerancia o a través de una sede cultural o lo que sea, en muchas ocasiones no podemos entrar con algunas sedes que literalmente no te pueden pagar un quinto. O sea que por la naturaleza de la sede espera que le des la película de manera gratuita, pero que uno, pues al final siendo un distribuidor que tiene que reportar ingresos a un productor de la película, pues no puedes presentar al productor un plan donde estrenaste en 100 ciudades, pero en las cuales, digo, en 100 sedes, pero en las cuales en 30 te pagaron y en las demás fueron gratuitas. Porque aunque sí de repente hay una apertura que haya exhibición gratuita, pues tampoco quieren que la mayoría sea de esta índole, ¿no? Y eso de repente también limita. Ahora, ¿qué otra cosa limita? Hay tanto producto, o sea, es impresionante la cantidad de películas que se estrenan en cada fin de semana, ¿eh? O sea, si te vas a un Cinemex y ves el próximamente, al menos hay como 7 8 películas a la semana que se estrenan. Pero vas a la Cineteca Nacional y hay como 5 o 6 películas que se estrenan a la semana. Y esos títulos, por ejemplo, de la Cineteca, también se van a distribuir en sedes alternativas. Pero si llegas a una sede que tiene una pantalla y que programa solo los jueves, no hay forma de que pueda cubrir todas las películas que hay en la cartelera, ¿no? Entonces, ellos también tienen que elegir, híjole, Benuca me está proponiendo Ituninu, pero Pimienta me está proponiendo Frankenstein, pero Mandarina me está proponiendo La Raya, pero Diamond me está proponiendo el nuevo documental de Herzog, y ellos tienen que elegir, ok, pues tengo un número finito de exhibiciones y de salas, tienen que elegir cuáles poner, y a lo mejor para ellos, conociendo a su mercado, pues si Tunín no le suma, a lo mejor no le suma la de Herzog, pero a lo mejor quieren poner Frankenstein, obviamente, y quieren poner a lo mejor La Raya, y entonces, pues también te limita a ti a llegar a cierto público, ¿no? Y luego también pasa que hay simplemente sedes, no voy a hablar ni bien ni mal de ninguna, no voy a ser específico, pero hay sedes que literalmente te ignoran. O sea, hay sedes que tú mandas correos y dices, oye, tengo tal película, no seas malo, dame espacio, que nunca te contestan, o te contestan un mes después y te dicen, no, pues ya no tuve chance de meterla. Ah, pues bueno, ¿no? Y si tuvieras ya aquí contando un poco de ya algo muy específico, cuando yo pido un estreno, yo inicialmente para anunciar una fecha de estreno con el circuito alternativo, yo mando un correo general, ¿no? Comunal, por llamarlo así, donde estoy incluyendo fácilmente unas 120 sedes. De, oigan, sedes, este es mi estreno, ¿no? De ese primer mail que yo mando, a lo mejor recibo respuesta de cuatro, literal, como de cuatro. Entonces digo, bueno, va, ok. Vuelvo a reforzar. Oigan, bla, bla, bla. Algunos muy específicos con quienes ya tengo una relación de estrenos continuos, les escribo de manera personalizada, pero no puedo hacerlo con todos porque pues, se me iría la vida en mandar correos de programación. Y muchas veces de verdad no te pelan o te pelan después y te dicen, oye, Fer, pues sí te puedo dar espacio, pero tengo una función para tal fecha de tal día, ¿no? Y tú como programador
ya sabiendo tu line-up de películas, a lo mejor te das cuenta que para la fecha que él te está dando, pues ya no tiene sentido programar la que intentas programar ahorita, y a lo mejor conviene mejor ofrecerle tu siguiente estreno, porque ya va a coincidir más con el estreno, o porque es una localidad que el director te ha dicho que le interesa. Entonces, de repente, hay muchas decisiones que tenemos que tomar como distribuidores, en la que dices, pues hay que darle prioridad a cierta película sobre otra, no por preferencia o por importancia, simplemente porque tienes que tomar decisiones ejecutivas sobre qué te conviene más, ¿no? Y también eso tiene que ver, te digo, con el tema de que a veces unas pues no te pueden pagar ni taquilla, porque a lo mejor son sedes de gobierno y no pueden cobrar taquilla, o son cineclubes que lo que hacen es ofrecer la película, pero tampoco te pueden ofrecer un fee por exhibición. Entonces, muchas esperan que pongas la película de manera gratuita. Y la verdad es que luego es muy complicado hacer ese tipo de dinámica. Eh, También voy a decir algo que a lo mejor no conocen muchos, pero cuando tienes oficina de distribución, es más viable poder programar en sedes culturales que no te pueden pagar taquilla o fee por dos razones. Porque, por un lado, como tienes oficina de distribución, tienes que recuperar menos recursos porque tu inversión para el estreno es menor. Entonces puedes arriesgar más y a lo mejor no tener ganancia en todas las funciones. Y por segundo, tú en oficina de distribución podrías, si quieres, poner un rubro específico en el que tú cubres algunos pagos para sedes que no pueden poner la película, pero tú les pagas, por ejemplo, el espacio o la sede o un fee y ellos fácilmente te pueden programar, porque es la única forma en la que tienen recursos. Entonces, eso también hace que algunas películas que no tenemos Eficine, que muchas de las mías no tienen ese apoyo por diversas razones, pues también a lo mejor ese tipo de sedes no las puedes cubrir, porque tampoco le vas a pagar a la sede para que lo ponga, porque estás luchando por recuperar al menos 20 pesitos por cada boleto, ¿no? Creo que esa dinámica un poco hace que, aunque suenan muchos 821, sería muy interesante ver ya en un estreno común y corriente de una película independiente cuál es el máximo al que podemos llegar. Y la verdad es que creo que si te va muy bien, alcanzas a la mejor 100, 120, 150 de circuito alternativo cultural, incluyendo cines independientes todavía como Tonalá, como la Casa del Cine y etcétera. Pero ya, o sea, como que el alcance no puede llegar a más lejos porque siempre va a haber alguna de estas circunstancias que ahorita dije que te va a imposibilitar llegar a más, ¿no? Y creo que eso también nos limita como distribuidores para esos alcances. Porque también hay veces que la sede no quiere tu película. Y es algo que también uno tiene que como que empezar a aprender a aceptar, ¿no? Que para ti es tu bebé y le tienes mucho amor y quieres impulsarlo, pero habrá sedes que digan, es que esta película a mí no me funciona. Entonces, ¿para qué la pongo si yo sé que no va a venir nadie? Y me ha pasado, ¿eh? O sea, ha pasado sedes que dicen, bueno, va, te doy chance, pongamos esta película, démosle una fecha, corte a un boleto vendido. Y pues también para ellos es perder una posibilidad de haber puesto a la mejor otra que les pudo haber dejado 500 pesos, ¿no? Entonces creo que todo este choro es como un poco el panorama por el que nos enfrentamos a veces en este mundo de la exhibición alternativa, que es valiosísimo, pero que es también difícil como encontrar toda la cabida en los espacios. No, pues es un choro que nos ayuda a ampliar la visión, a saber un poco más de qué va este tema de distribuir cine independiente, de distribuir cine mexicano, de distribuir cine mexicano independiente, para que también el público y la audiencia sepa qué otros filtros hay en el camino que pueden obstaculizar que tengan acceso a ver una película, porque seguramente a lo mejor en Cine Garage o con Cata Alegría o en Cinéfilos en Apuros o en los tweets que leen de, no sé, Anaí, vieron algo sobre una canción sobre lo que sea. Dicen, oye, me gustaría que llegue. Y pienso ahorita, por ejemplo, en Coahuila, Durango, Tlaxcala y Nayarit, que son quienes tienen menos espacios alternativos de exhibición. Saber si está en ti o no está en ti elegir a estas sedes, pensando en que está en ti, pero te puedes topar con que, ¿sabes qué? A mí en Coahuila, a mí en Durango, a mí en Tlaxcala, no me interesa tu película o no tengo cabida ahorita porque ya me traje esta otra que me ofrecieron, o a Nayarit, ¿no? Que es una de las entidades más castigadas
pues yo sí quiero que los Nayaritas vean mi película, pero pues resulta que la sede no lo quiere. Cuando sucede esto, ¿qué otro tipo de opciones puede haber para que la gente que vive fuera de la Ciudad de México y de las grandes urbes como Guadalajara, Monterrey, puedan acceder a las películas que no sea la plataforma, es decir, sino que tengan acceso a verlas, pues en la permanencia o en la temporalidad de sus estrenos en una función de cine, porque muchas de estas películas a veces tampoco llegan a plataformas, incluso ni siquiera a YouTube, que es un canal de salida que está utilizando y empleando muy bien algunos cineastas independientes. ¿Qué hacer en ese caso, Fer? Porque pues si es que si de por sí ya están castigadas estas entidades con tan pocos espacios de exhibición alternativa, incluso con algunos complejos de exhibición comercial, pero que esos complejos de exhibición comercial les van a imponer qué cine mexicano ver, porque ni siquiera va a ser una oferta, sino es una imposición. Esta es la película de la temporada y es la que tienes que ver porque no hay otra. ¿Qué hacer? O sea, ¿qué hacer entre esos casos y qué proponerle? O sea, ¿qué también le propondrías tú a esos espacios alternativos de exhibición? Ahorita son 801, pero pueden ser más quizá en este año, en 2026. Mira, pues es que es difícil como encontrar soluciones así en corto plazo. Yo pienso, por ejemplo, hablando justamente de Nayarit, Nayarit tiene una de las sedes independientes más bonitas y como que más apoyan, que es Nayar Lab Cinema. Y Nayar Lab, la neta es que funciona muy bien y todo, pero a lo que se enfrentan siempre es esto, que pues tienen una capacidad finita de exhibición. Entonces, por más que le quieran echar ganitas y tener todo lo que se pueda exhibir, están limitados por su propio espacio. Y eso obviamente hace que por más ganas que tengan de exhibir algo, quizás no encuentren la oportunidad de hacerlo. Yo sí creo que por eso yo siempre hablo del tema de exhibición como una de las oportunidades de crecer la industria que estamos dejando un poco a un lado. Y cuando hablo de exhibición, no solo hablo de el cine comercial y los Cinépolis, Cinemexes, que a lo mejor de repente, por un tema obviamente comercial y entendible, porque al final lo que busca Cinemex y Cinépolis es tener, ¿no? Como la ganancia de lo que deje las películas. El problema de la exhibición no solo está ahí, está también en que de repente tenemos un montón de sedes que tienen que profesionalizarse. Y que es complicado el tema de la profesionalización, porque al final a lo mejor no tienen los recursos o los medios o las capacidades para poder poner una sala más hecha y derecha o abrir una segunda pantalla o bla, 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 ¿no? Yo siempre abogo mucho por el tema de Focine. El Focine tiene una opción se me fue ahorita cómo se llama tal cual, pero que es un Focine que está es totalmente específico para exhibición y que lo que busca es profesionalizar o darle los medios y los recursos a una sede para que se haga más, pues más pro, tal cual, perdón por ser repetitivo. Y que muchas de las sedes con las que yo he trabajado ya lo han pedido y les permite tener mejores butacas, a lo mejor abrir una segunda pantalla, a lo mejor abrir más días, y eso creo que nos permitiría tener como más fortaleza en la exhibición independiente, en el circuito alternativo. Que suena un poco ridículo pensar que tienes 800 pantallas y no puedes ponerlas en más, pero es una realidad que también estamos limitados a ello, porque si ves los números del anuario y ves la cantidad de películas mexicanas producidas y estrenadas, te das cuenta que la oferta es gigante y que lo que se ve realmente en cines es muy pequeño en relación a lo que se hace. Creo que siempre va a haber un cuello de botella en la parte de distribución y de exhibición que de repente no nos da cabida para realmente que todo se vea. Pero creo que como distribuidor, digo yo, a veces lo que he tratado de hacer, y a veces suena como a chiste, pero pues no es chiste, es en serio, a veces tratamos de crear opciones para que la gente vea cine. O sea, voy a dar un ejemplo. Yo necesitaba estrenar en Querétaro porque no tenía sedes en Querétaro y se me dificultaba por la falta de recurso estrenar en un Cinépolis o un Cinemex de Querétaro. Y la Cineteca de Querétaro, que es preciosa, pero que no te puede pagar ni fee ni taquilla porque es de gobierno, pues la pones gratuita y ya, ¿no? Que a veces, pues esa es tu única alternativa y pues después de un mes, pues ya la programas ahí, ¿no? Pero entonces, a través de unos amigos
también productores de cine, que de hecho una película que próximamente estrenaré, Fragmentos de Olvido, la productora de esa película, Fernanda, tiene un teatro. Y un día le dije, oye, Fer, ¿qué pasa si ciertos días donde no tengas obra pones una película? E hicimos un experimento de, vamos a tratar de que en estos días que no tengo función, pongamos una pantalla, vendamos la película y se puede exhibir, ¿no? Básicamente eso era un intento, yo como distribuidor, de encontrar una sede o de crear una alternativa de exhibición en el estado en el que no me encontraba otras alternativas y dije, pues es una opción, ¿no? Fue un experimento, lo hicimos con dos películas, donde vendimos boleto de taquilla, donde incluso se ofrecía como bebidas y comida a los que iban a verla, y funcionó con dos películas, creo que fueron No quiero ser polvo y No vayas a clase mañana, pero ya después tuvimos que frenarlo porque el teatro tuvo que cambiarse de sede, ya no pudo continuar en ese lugar donde estaban, y en la nueva sede no podían vender, creo que alimentos y bebidas, lo que complicaba también pues, meter palomitas, por ejemplo, y entonces dejamos el experimento ahí. Pero es a veces lo que he tenido que hacer, como ver qué otras alternativas puedo crearme, ¿no? O de repente personas que me dicen, oye, pues me gustaría hacer una serie acá, y yo trato de darles todo el conocimiento que tengo de qué significa exhibir en términos de lo que necesitas, para ver si estas personas de repente dicen, oye, pues yo puedo poner esto o acá o acullá y hacer una serie de exhibición aunque sea independiente y pequeña, ¿no? Y también están los gestores culturales y la gente de exhibición que está tratando siempre también de ampliarse. O sea, caso de Alondra, no Alondra, Ámbar, de Cinema Nubo, que ella tenía su sede en Aguascalientes, se le abrió la oportunidad y abrió una sede en Zacatecas, y un poco lo que está intentando es replicar eso de otras maneras, de otras formas, ¿no? O, por ejemplo, Verne Cinema, que es un cine que estuvo mucho tiempo, si no me falla la memoria, en Guanajuato, cerró por un tiempo y ahora me acabo de enterar por la que lo programa, que va a volver a abrir como de manera itinerante, porque pues está encontrando la forma de poder llevar el cine a este café y este lugar. Y así hay un montón de esfuerzos, ¿eh? Hay un grupo de cineastas y cinéfilos que se llama la Sociedad Secreta del Cine, que no se le había escuchado, que está en León, y lo que hacen ellos, que es Amadeo es el que lleva toda la programación, es ya tienen sedes que no son sedes naturalmente de exhibición. La Torre Aldama, el café, creo que es Flor de Lis, que las convierten un día a la semana en una sede de exhibición para poder mostrar ahí películas y que se vean. Aquí en el DF tenemos la churrería, ay, se me fue el nombre, pero es una churrería que literalmente cada X días ponen una película y ya están empezando a acercarse a cineastas mexicanos y a poner películas. La churrería puso hace poco una película de Claudia Sanluz y la invitó a ir, o sea, pero son esfuerzos que se tienen que hacer para que haya oportunidades que se creen para exhibir. Y creo que esa es una combinación entre a la mejor locura de distribuidores que impulsen eso y gente que encuentre una ventana de oportunidad para exhibir y encontrar esas ventanas de exhibición. O sea, eso. No sé si respondí la pregunta bien a bien, pero bueno, A traté ver, de ahí de hablar del tema. dentro de esta profesionalización en sedes y de los esfuerzos, ¿incluirías la comunicación, esto en función de la promoción, la difusión de las películas que se exhiben en esos espacios alternativos? Lo digo por dos cosas. Uno, hay una dependencia al RP o al publirelacionista, Ujú. que, a ver, ocúpate de esto y el publirelacionista tiene ya esta hábito, esta costumbre de concentrar todo en Ciudad de México en determinados medios. Pero si tú tienes una película que se va a exhibir en Tlaxcala, Zacatecas, Puebla, ¿por qué no voltear a Zacatecas, Tlaxcala y Puebla e identificar periodistas, comunicadores, creadores de contenido, etcétera? Sí los hay. Y también aterrizo esto por un hecho, porque Rosario Lara, coordinadora de investigación del IMCINE de este documento, nos decía, ¿no? Y ahí está el podcast que lo pueden escuchar ustedes en Spotify y en YouTube, que para ellas, para su equipo de investigación, también hay un sumo valor en la información que brinda la prensa. En este caso, con entidades, bueno, la prensa local. ¿Qué cobertura le está dando la prensa local a los rodajes? ¿Qué cobertura le está dando la
prensa local a las producciones que se están haciendo, pueden ser cortometrajes, pueden ser mediometrajes, pueden ser largometrajes en sus respectivas entidades, qué cobertura le están dando a los estrenos o a las funciones que se llevan a cabo en estas entidades. Y pienso en Coahuila, Durango, Tlaxcala y Nayarit, donde seguramente y seguro hay colegas o compañeros periodistas, comunicadores, o debe haber también algún creador de contenido, algún influencer que digan, oiga, yo tengo muchas ganas de hablar de cine, ¿no? Y a lo mejor mi única forma de hablar de cine puede ser esta, porque no le voy a competir a todos esos comunicadores, periodistas, influencers, ya bien cimentados ante el gusto de la audiencia, pues si me pongo a hablar del mismo éxito comercial del momento, nadie me va a pelar, ¿no? Eso es una. La otra es, ¿por qué no hablar de esto? O sea, aquí sí ya tendría yo un eco, tendría yo una identidad, podría hacerme de un nombre. También habría esa profesionalización, Fer. Y el segundo punto del por qué te lo pregunto, porque he visto ahí a Andy Morales en X, bueno, hay que decirle Twitter, porque siempre va a ser Twitter para nosotros, lanzando entre anzuelos y dudas el por qué no nos voltean a ver. Y eso que ella está en Monterrey, una urbe a la que sí suelen llegar muchas más películas de las que llegan a Coahuila, Durango, Tlaxcala y Nayarit. Y entre sus puntualizaciones suele dirigirse al tema de qué no por qué no las promocionan bien, por qué no las difunden bien, por qué no les publicitan, teniendo la carnita que tienen, ¿no? Ya sea el talento, ya sea el director, ya sea el título de la película, como si hubiera esta sensación de fuera de la Ciudad de México, me olvido de la película, ¿no? O sea, me interesa que tenga el eco en la Ciudad de México en todos los sentidos, no solamente que el público la vea, sino que la publicidad y la promoción sea espectacular en Ciudad de México, pero cuando llega a otras entidades como que ya que se mueva sola, cuando podría tener ese respaldo y ese brazo de esa prensa local o de esos comunicadores locales que igual pueden trabajar de la mano con estos espacios alternativos de exhibición, ¿no? Ahí hay otra opción también para ellos en el campo profesional, para que se desarrollen y puedan hacer sinergia entre estos espacios alternativos y los propios representantes de la prensa. Y como es mi trinchera, y eso es lo que a mí me compete y que siempre me ha generado inquietud y que también a mí me funciona saber qué es lo que piensan y opinan ustedes para continuar perfeccionándome en este oficio, ¿qué tanto? O sea, ¿qué tanto también hay que profesionalizar esta parte de la promoción, la comunicación y la difusión de las películas y cómo es que nosotros entramos en ese engranaje? Fíjate que creo que lamentablemente, porque sí es lamentablemente, mucho tiene que ver con los recursos que uno cuenta como distribuidor para encontrar los espacios y las oportunidades. Algo que yo le comentaba justamente a Andy Morales de cuando comentaba esto en redes, decía, oye, pero pues, ¿qué les cuesta a ustedes como distribuidor? Como de repente armarse aquí funciones y convocar y etcétera. Por ejemplo, mi caso muy particular, a veces no tengo el recurso para contratar un RP o para mover cosas de manera a larga distancia para tener como funciones de prensa o algo en otras localidades. Y algo que me pasa, por ejemplo, es que a veces en Monterrey solo puedes tener en la Cineteca de Nuevo León. Entonces, de repente hacer un esfuerzo de publicidad y promoción como excesivo en Monterrey, cuando solo voy a llegar a una pantalla, no tiene mucho sentido a nivel negocio. Y en esos casos, de repente, pues es armarme una premier con la misma Cineteca de Nuevo León y que ellos mismos la gestionen, porque a veces la Cineteca de Nuevo León gestiona sus propias premieres. Y eso tiene un poco más de sentido y en todo caso yo nada más como impulsar a que vaya prensa y medios, ¿no? La realidad es que sí, el no contar con un RP o el no contar con una estructura de difusión o de promoción adecuada, pues sí, a lo mejor puede limitar un poco tu alcance, pero sí está siempre supeditado al tema monetario. Y si no tienes ese recurso, en mi caso, por ejemplo, muchas veces, pues sí contratamos un RP o tratamos de tener el apoyo de un RP, pero también por el alcance que tenemos acá, por ejemplo, a número de pantallas o número de copias, tenemos que elegir muy sabiamente, bueno, pero en qué ciudades o en qué localidades voy a darle ese peso a la promoción. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de la película de Max del Río, pues hubo una peculiar énfasis en Campeche y en la península de Yucatán, por obvias razones, ¿no?
Eh, de repente ahorita, por ejemplo, que estrenaremos el 21 de mayo Café Chairel, estamos dándole mucho peso a Tampico y a todo el estado de Tamaulipas, porque la película se filmó allá, también donde hay mucha comunidad tan pequeña, que es Querétaro, que es Nuevo León. Entonces tratas de enfocar muchos esfuerzos ahí porque sabes que hay público ahí que está esperando la película o que le va a conectar. Y se vuelven de verdad esfuerzos que tienes tú que contabilizar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer sin que salga de mis manos? ¿Y cómo puedo hacerlo de la manera más eficiente sin que yo pierda o me gaste de más en un estreno? Algo que yo creo mucho y es una forma muy particular de trabajar de Benuca Film, por ejemplo, es yo trato de analizar exactamente cuál es mi alcance de taquilla o qué es lo que yo podría hacer como proyectando mis posibles ingresos para saber cuál es el dinero que puedo gastarme en mis diferentes rubros de promoción y difusión y publicidad sin que ponga en riesgo al menos una ganancia mínima para el productor. Deja tú para mí, o sea, para el productor, ¿no? Recuperar gastos y pagarle a él algo o a ella algo. Y siento que ahí es un poco lo que nos limita a veces en cierto alcance. Y creo que le pasa a todos los distribuidores, ¿eh? Habrá ciertas películas que tenemos más lana y podemos echarle más ganitas y otras que no. Y otras que tenemos que elegir, bueno, si no voy a entrar, por ejemplo, a cierta región, pues ni modo, no me clavo ahí porque sé que no tengo a una repercusión allá en términos de audiencia. Pero a lo mejor sí le doy énfasis a ciertas zonas donde sé que yo voy a tener ahí el público cautivo de la película. Creo que son decisiones que de repente tomamos. Sí siento que ojalá todos tuviéramos como la posibilidad de tener una estrategia mejor en términos monetarios para esta parte, pero por ejemplo, cuando hay Eficine y podemos solventar un mejor trabajo de promoción, siempre lo aprovechamos. Y me pasó con Un Mundo Mejor, que hicimos muchísimas actividades de prensa lo mejor que pudimos porque había un recurso que nos permitía afortunadamente hacer eso. Ahora con Café Chairel también. Desafortunadamente, al menos en mi caso particular, no siempre tenemos esa posibilidad y es complicado encontrar en qué películas y en qué momentos y eh, cómo aplicar esa parte. ¿Te ha tocado a ti, mi querido Elías, que incluso películas donde no tengo capacidad de contratar un RP, yo estoy proponiendo en redes, oigan, por favor, quien quiera entrevistar al cineasta, quien quiera tener una entrevista o algo, avísenme y podemos armar algo y podemos hacer algo? Porque a veces cuando no tenemos esa posibilidad, pues trato un poco sí de apoyarme del alcance que tenemos en redes sociales como Benuca para poder cubrir esa parte. No, porque eso está bien y se agradece, ¿no? Incluso nos gustaría verlo como prensa, al menos como periodistas, en más distribuidores, en más productores. Algunos no lo hacen a lo mejor por timidez o porque desconocen cómo va realmente esto o porque se concentran en la localidad o en la entidad donde pues, se va a exhibir la película. No sé, por distintas razones cuando tienen esa puerta, ¿no? Oigan, a ver, pues si no tengo un RP, lo voy a intentar de esta manera, de esta otra. E insisto, siempre hay alguien por ahí con esta inquietud y este deseo de hablar de una película. Pero bueno, Fer, para llegar ya al final de esto con tus conclusiones sobre esto que hablamos en este repaso, en este episodio acerca del anuario estadístico del cine mexicano, con relación pues a los espacios alternativos de exhibición y en cuanto a los festivales y eventos cinematográficos. Pues fíjate que nada más como resumir la verdad, lo voy a seguir diciendo cada año. Para mí el anuario se me hace una cosa maravillosa de información que nos permite ver perfectamente cómo está la industria. Yo sé que de repente se les pueden ir cosas porque somos humanos y es una industria tan compleja y con tantas cosas que también es entendible. De repente a lo mejor yo lo veo en los números, por ejemplo, ¿no? De los resultados de películas mías. Mis reportes de resultados tienden a tener más dinero y más asistentes que lo que se refleja en el anuario. Pero porque muchas veces hay algunas sedes independientes que no reportan a Comscore o a IMCINE y entonces no hay reporte de eso, pero sí me reportan a mí como distribuidor y entonces eh, hace poquito estaba hablando justamente de los resultados de Goya, la película esta de Pablo Horta, y sí, había como una diferencia de 12% entre lo que estaba en el anuario y lo que yo tenía reportado era como 12% mayor. Pero creo que aún así, con esas pequeñas diferencias, lo que el anuario muestra es importantísimo y es necesario
y nos permite ver lo que está pasando y dónde podemos, dónde están las áreas de oportunidad y seguir trabajando en ellas. Yo voy a seguir siempre siendo muy puntual con el tema de que las películas no lleguen a un público. Ojalá fuera algo tan fácil como decir, aquí está el problema. Es un problema estructural y tiene que ver con muchos factores y algo como el anuario nos permite verlo de una manera como física, o sea, como ver, claro, no solo es un tema de distribución, es un tema de exhibición también. Y también es un tema de audiencias, aunque luego la gente se moleste, no porque quieran o no quieran ver, sino porque de repente, si tú le pones a una audiencia películas mexicanas de cierto perfil todo el tiempo, ¿por qué van a querer ver una película diferente? Porque las estás adecuando a ver siempre el mismo tipo de cine mexicano. Y luego lees que la gente dice, ay, pero siempre es lo mismo, qué hueva. Claro, pero les pones una película atípica de ese perfil y tampoco la van a ver, porque ya estamos adecuando a las audiencias a ver algo muy específico. Por eso yo creo que es un tema estructural que nos compete a todos, desde la producción y qué cine estamos haciendo, hasta qué le llega a la audiencia y qué está eligiendo ver la audiencia. Entonces, la verdad es que creo que es súper valiosa esta información y ojalá que nos permita pues, seguir mejorando todos los aspectos de esto, profesionalizando la exhibición y permitiendo que haya más alternativas para ver cine independiente, cine de autor y de todo. Perfecto, Fer. Pues a quienes nos están escuchando, yo invitarlos a dos cosas. La primera de ellas es a que revisen, a que consulten el anuario estadístico de IMCINE 2025. Lo encuentran en el sitio web de IMCINE para que vean de qué va realmente todo esto, porque no se trata de que es que los distribuidores son los culpables de que las películas no se vean en todo el país, o es que los exhibidores son los responsables de que las películas no se vean en todo el país. No, cuando ustedes le echan un ojo al anuario y ven la cantidad de rubros que cubren, los datos que arrojan, dicen, esto es más complejo de lo que pensamos. Van a ver la disparidad que existe entre Ciudad de México en torno a otros estados, no solamente en cuanto a complejos y cadenas de exhibición, sino también en la oferta académica, en la realización de cursos y talleres, etcétera. Y la segunda invitación es para que escuchen el episodio con Rosario, Rosario Lara, la coordinadora de investigación de IMCINE y coordinadora de investigación del anuario, a quien entrevisté precisamente para ahondar en cómo es todo este trabajo de investigación, cómo es el proceso y la metodología que llevan a cabo, pues para poder arrojar estos datos que, como mencionaba Fer, en algunos casos pueden no equipararse, pueden ser contrastantes. Ya nos dijiste cuáles son los ejemplos de situaciones que pueden llevar a que no haya una coincidencia en las cifras o en los números. Y eso también lo apunta Rosario en la entrevista. Fer, ¿algo más que tú quieras agregar? Ya sabes que este es tu espacio y es tu programa. Agradecerte, mi Elías, el tiempo, agradecerte siempre la amabilidad, la conversación. Creo que es súper agradable conversar contigo siempre de estos temas. Y ojalá que sea un tema que a todos les interese. Creo que es un tema que puede seguir dando mucho el anuario. Entonces, pues nada, agradecerte mucho eso y pues nada, ojalá que te pueda topar otra vez aquí en el podcast muy pronto. Pues no, gracias a ti por venir, por seguir confiando en este espacio, Fer. E igual dejo abierto el micrófono y la invitación para aquellos distribuidores, productores que quieran y tengan ganas de conversar sobre estos temas, sobre lo que cuesta que una película se vea, lo que hay detrás de los esfuerzos para que una película llegue a ciertas entidades. También reiterar la invitación a esos espacios alternativos de exhibición a que no tengan pena, pues, a que también acepten nuestras invitaciones para venir a conversar, porque sí me ha pasado que les toca la puerta algún cine independiente o algún espacio alternativo y te dejan en visto, no quieren, cuando valdría mucho la pena que también esos espacios se den a conocer, pues para la audiencia local, para su propia audiencia en sus respectivas entidades o comunidades. Y ya saben, bienvenidas sean sus sugerencias, sus comentarios, sus opiniones, porque aquí la charla cinéfila la hacemos todos.